Bueno, vamos a dar inicio a la última sesión de las jornadas y simposio de este año. Y esta última sesión corresponde a la conferencia que va a impartir el doctor David Ubiña. Voy a presentarlo sintéticamente y luego, lo vamos a escuchar a David. David es profesor, investigador, crítico y guionista. Se ha especializado en estudios de cine y de literatura, desarrollando a su vez trabajos sobre el vínculo y los diálogos que se establecen entre ambas áreas. Es licenciado y doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador de la carrera de CONICET y del Instituto de Literatura Hispanoamericana de esta facultad, espacios en los que desarrolla el tema de investigación Victoria Ocampo y Sergei Eisenstein, una tragedia americana. En tanto, también participa en proyectos de investigación acreditados por la UBA y otras instituciones. Es profesor titular de Pensamiento Audiovisual desde el año 2019, asignatura de la carrera de Artes aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. David recibió becas nacionales e internacionales de gran importancia, en las que se encuentran la beca Guggenheim y las otorgadas por el programa Fulbright, la Fundación Antorchas y el Fondo Nacional de las Artes. Fue profesor visitante en las universidades de Londres, Bergen, Nueva York y Berkeley. Asimismo, dictó clases en la Universidad del Cine en la New York University en Buenos Aires y en la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es autor de numerosos libros, capítulos de libros y artículos en revistas académicas especializadas y de crítica cultural. Del amplio conjunto de publicaciones, mencionamos, solo como referencia, algunos de sus libros, que desde las fechas más próximas a las más distantes, incluyen los títulos: Caligrafía de la imagen, de la política de los autores al cine de autor, publicado en Buenos Aires en el año 2022, Ceremonias de lo invisible, apuntes sobre el cine y la guerra, publicado en Santiago de Chile en 2020, El silencio y sus bordes, modo de lo extremo en la literatura y el cine, publicado en la ciudad de Buenos Aires en el año 2011, y Una juguetería filosófica, cine, cronofotografía y arte digital, publicado también aquí en la ciudad de Buenos Aires en el año 2009. David también realizó aportes muy relevantes sobre realizadores y producciones argentinas, entre los cuales es de interés mencionar los estudios críticos sobre los films de Lucrecia Martel, Martín Rechman y Manuel Antín, y el libro ya clásico publicado junto con Gonzalo Aguilar, de cómo el cine de Leonardo Fabio contó el dolor y el amor de su gente, emocionó al cariñoso público, trazó nuevos rumbos para entender la imagen y otras reflexiones. Fue también galardonado con el primer premio de ensayo del Fondo Nacional de las Artes por otra de sus obras, Filmología, Ensayos con el Cine, de 2002, y también con el premio Conex en Letras en 2004. Es a su vez guionista, autor y o colaborador en varios guiones: Secuestro y muerte, del año 2010, Música nocturna, del 2006, Esas cuatro notas, del 2004 y Notas de tango, del año 2000. Como podemos apreciar, de espíritu inquieto y con una gran inteligencia y sagacidad, David forjó una carrera académica y también artística sólida y destacable, con gran proyección nacional e internacional. Queremos, David, agradecerte muchísimo estar participando de estas jornadas, haber aceptado la reprogramación de la semana previa a la actual. Bueno, y vamos a escucharte con la conferencia La etnografía cinematográfica de Victoria Ocampo y Sergei Eisenstein. Gracias. Bueno, gracias Ana Laura por la presentación maravillosa y gracias también por la invitación, y gracias a todo el equipo del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano por este simposio. Supongo que está bien que tomemos este simposio como una manera de celebrar la nueva gestión del instituto, así que una semana más tarde todavía estamos acá.
Ustedes todavía están acá. Bueno, no sé ustedes, pero yo estoy bastante deprimido. No es una cuestión, no es una cuestión partidaria, claro. Me parece que hay algo, eh, algo ahí mucho más complicado. Pero bueno, supongo que sigamos haciendo esto a pesar de todo, es nuestra manera de resistir. Mientras venía para acá pensaba que iba, que iba a hablar de Victoria Ocampo y de Sergei Eisenstein y de la década del 30 y me parecía que era un poco extemporáneo, pero después pensaba que no, porque en realidad quizás lo que hay ahí en esa relación entre Ocampo y Einstein es un diálogo que hoy parecería imposible, ¿no? O sea, ese diálogo entre un aristócrata perteneciente a la más rancia oligarquía y un cineasta bolchevique. Y me parecía que hoy, cuando cualquier cosa que huela a progre o a izquierda es comunismo y mandriles y todo eso, quizás no está mal volver a un momento donde un aristócrata y un bolchevique, donde gente que tenía diferencias políticas e ideológicas podía dialogar, ¿no? Me parece que hoy donde el diálogo es, sobre todo con ciertos sectores, ¿no? A los que creo que pertenecemos nosotros, resultan tan complicados entre el poder y nosotros. Este, bueno, eso. Eh, eh, el director soviético Sergei Eisenstein y la escritora argentina Victoria Ocampo llegan a Nueva York la misma semana del mes de mayo de 1930. Los dos vienen de Europa, aunque lo hacen por separado. Todavía no se conocen. Han circulado por las mismas ciudades y se han entrevistado con las mismas personas, pero no se han cruzado en el viejo continente. Cuando desembarca en los Estados Unidos, precedido por el éxito del acorazado Potemkin, Eisenstein es el cineasta más famoso del mundo después de Charles Chaplin y el más prestigioso embajador artístico de la Unión Soviética y de la Revolución Comunista. Admira a David Griffith, sin embargo también rivaliza con él porque entiende que sus películas son la expresión más cabal del capitalismo norteamericano. Eisenstein, en cambio, ha ideado una teoría del montaje que no se basa en invisibilizar los cortes para crear una sensación de continuidad entre plano y plano, sino que, al contrario, acentúa el contraste y el choque entre imágenes vecinas. Eso le ha permitido crear una poética visual de alto impacto cuya originalidad es celebrada en todas partes. A diferencia de Eisenstein, que es el bolchevique más célebre, Victoria Ocampo pertenece a una familia de linaje aristocrático y es casi desconocida fuera del círculo de la alta sociedad argentina. Su destino debería haber sido el de todas las mujeres de su clase. Institutrices francesas, aprendizaje de los buenos modales y de la conversación mundana, clases de piano y de idiomas, casamiento conveniente. Sin embargo, quiso ser cantante o actriz y finalmente será escritora. En 1931 fundará la revista Sur, que será durante décadas, la publicación cultural más importante de Latinoamérica. Allí escribirán Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, Octavio Paz, José Ortega y Gasset, Walter Gropius, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Gabriela Mistral. La recorrida de Eisenstein por las grandes capitales europeas ha tenido mucho de viaje iniciático. Como un pueblerino, se deslumbra al confrontarse con todos los sitios y todas las personalidades que solo conocía por lecturas. Su curiosidad es insaciable y sabe que no debe desaprovechar esta oportunidad única. En procura de dinero, piensa distintos proyectos cinematográficos. En algún momento incluso fantasea con hacer una película para perros. No sobre, sino para. Es decir, dirigida a perros espectadores. Si uno de los cementerios más pintorescos de París es el cementerio para perros de Auteuil, ¿por qué Berlín, ya que hay tantos perros en la ciudad, no podría tener su propia sala de cine canino? Pero sobre todo, lo obsesiona la idea que nunca abandonará de filmar El Capital de Karl Marx. Convencido de que esa película debería aplicar los procedimientos de Ulises,
se entrevista con James Joyce en su departamento de París. Los dos hombres conversan sobre las posibilidades del monólogo interior en la literatura y el cine. Einstein explica por qué considera que Ulises es el modelo para el cine del futuro. Su procedimiento de desanecdotización, son las palabras de Einstein, promueve un tipo de representación que rompe completamente con las formas del relato clásico sin caer en el automatismo de los surrealistas. En ese entonces, la vista del escritor ya está tan deteriorada que no advierte que cae la tarde y que terminan conversando prácticamente a oscuras. El cineasta describirá esa visita como una experiencia fantasmal, porque la habitación en la que se encontraban estaba tan oscura que los dos parecían sombras. En realidad, lo que Einstein quería era llegar a los Estados Unidos para aprender sobre la nueva tecnología del cine sonoro que aún no se había desarrollado en la Unión Soviética. Por cábala, para llamar a la suerte, se instaló en el Hotel de los Estados Unidos, en el Boulevard de Montparnasse, mientras intentaba gestionar un contrato con alguno de los grandes estudios de Hollywood. Finalmente consiguió ese contrato y ahora está de paso en Nueva York, ya que en unos días deberá tomar un tren hacia Hollywood para ponerse a trabajar en un proyecto con Paramount Pictures. Para Ocampo, en cambio, Europa ha sido siempre como su segundo hogar. Siguiendo los hábitos de la aristocracia, ha viajado allí toda la vida y se mueve en sus grandes capitales con la misma familiaridad que en Buenos Aires. Tiene todos los prejuicios de su clase, pero posee una audacia y una intuición estética que hacen de ella alguien diferente. Durante sus viajes, como dice Beatriz Sarlo, Ocampo hizo un curso acelerado en arte moderno, acertando a veces y no entendiendo nada a otras. Pero cuando acierta y cuando no entiende, en todos los casos, está viajando de un modo diferente del que le habían enseñado en su infancia. Ocampo ama Europa. Los Estados Unidos constituyen para ella un agregado o un desvío, con todos los inconvenientes y desarreglos que eso introduce en su itinerario tradicional. No deseaba hacer el viaje a Nueva York y, como ella misma dice, ha tenido que arrancarse de París para subir al barco. Por eso la llegada a Manhattan es al principio un impacto difícil de procesar. Silvia Molloy señala, como Trac, aquel cocinero vietnamita de Gertrude Stein, que al nombrar frutas y verduras llamaba, por ejemplo, a la manzana no una pera y a la frutilla una guinda no guinda, Ocampo construye Nueva York por aproximación y exclusión, acudiendo a lo familiar para obliterarlo, pero no suprimirlo del todo. Para ella, Nueva York será París no París. Lo que percibe de entrada es que esa ciudad es indudablemente otra cosa. Otra cosa. Ocampo lo escribe con mayúsculas como si quisiera escenificar tipográficamente la medida de su asombro ante este sitio fuera de toda escala. Nueva York, dirá en su autobiografía, no era para mí más que una nueva gran ciudad desconocida. No me siento atraída sino que por las ciudades jalonadas de recuerdos y de sueños personales. Y todavía no había soñado con Nueva York. Es cierto, todavía no ha soñado con Nueva York, pero enseguida advierte que la clave de la atracción está en otro lado, porque justamente lo que sucede es que Nueva York no la dejará dormir. De eso se trata. La energía, los animales del zoológico, los ruidos de la calle, los bomberos, el vértigo. Rápidamente se deja cautivar por los contrastes de la ciudad. Todo la fascina, desde un rascacielos hasta un griddle cake. Quiere probar todo, ver todo, experimentar todo. Nueva York exige ser observada con ojos nuevos porque no se parece a ninguna otra ciudad que conozca. Todo era inverosímil, escribirá años más tarde, hasta mi encuentro con el cineasta soviético Eisenstein en el yacht de un multimillonario norteamericano amigo de Frank. Nueva York es ese lugar, el lugar donde ese cruce puede ocurrir. Frank es Waldo Frank. Y si ella se encuentra ahora en Manhattan, es para discutir con él sobre el proyecto de esa revista que todavía no existe, pero que muy pronto resultará ser Sur. Colaborador del New Yorker y de The New Republic, Frank se ha convertido a comienzos de la década del 30 en un importante intelectual y activista político en los Estados Unidos, pero además es el impulsor de una síntesis entre la América anglosajona y la América hispana. Un año antes, había visitado la Argentina para dictar una serie de conferencias.
Allí se hizo amigo de Ocampo y surgió la idea de una revista que pusiera en contacto a los escritores del norte y del sur del continente. Durante esos días en Nueva York, mientras Ocampo conversa con Frank sobre el proyecto editorial y mientras Eisenstein hace tiempo antes de seguir camino hacia Hollywood, los dos viajeros almuerzan en el castillo Ojica, que el banquero Otto Kahn, ese multimillonario amigo de Frank al que se refiere Ocampo, posee en Long Island. Kahn es uno de los grandes mecenas de las artes e integra el directorio de Paramount Pictures Corporation. Por lo tanto, Eisenstein necesita causarle buena impresión y tenerlo de aliado. En sus memorias, el cineasta hace un relato desopilante del almuerzo en esa mansión de campo. Le llaman la atención los 4 cuadros de Gainsborough sobre las paredes del comedor y los comentarios orgullosos del anfitrión sobre un Rembrandt de su propiedad. Le incomoda tener a sus espaldas a un lacayo siempre dispuesto a arrebatarle el plato y reemplazarlo por otro, y lo confunden las innumerables colecciones de tenedores y tenedorcitos, de cucharas y cucharitas, de cuchillos, cuchillitos y cuchillititos. Pero sobre todo lo ponen muy nervioso los alcauciles, porque no entiende qué es ni cómo se come este maléfico fruto de la tierra, dice Eisenstein. Los demás comensales ya han terminado y esperan de brazos cruzados para ver en qué forma el ruso bárbaro lograría salir de la situación. Sin saber qué hacer, Eisenstein observa su plato, atemorizado ante esa aguda espina que le apunta cada vez que acerca su boca. Lo mortifica una pregunta: ¿cómo comerán alcachofas los millonarios? Mientras navegan de regreso a la ciudad, Ocampo comenta que tiene planeado visitar una iglesia de Harlem. Allí predica un pastor que, según le han dicho, es un espectáculo único. Eisenstein, por supuesto, le pide acompañarla. El cantor de Spirituals, Taylor Gordon, será el guía que acompañará en esta excursión a Ocampo, su amiga Delia del Carril y ahora también al cineasta ruso y su cameraman, Edouard Tissé. Se trata de una iglesia inmensa que a Ocampo le hace acordar a un teatro, y como en un teatro los números vivos se suceden. Hay cantos, plegarias y música acompañada por el ritmo de los pies. Hay dolor en los cantos de los feligreses, pero también hay felicidad y sobre todo una sensación de comunidad donde todos parecen hermanados. Dice la escritora, se siente en ellos una fe que no he encontrado en ninguna otra asamblea de fieles. Eisenstein y yo no podíamos creerlo. Nos lanzábamos miradas de asombro. Eisenstein me susurraba, pero es magnífico, pero es maravilloso, pero esto supera todo lo que uno puede imaginar. Y cuando parece que la emoción ya no puede escalar más alto, de pronto ingresa el reverendo Baker, que se pasea por la tarima con movimientos de bailarín mientras dialoga con los fieles. Concluye Ocampo, fue por entonces que Eisenstein puso los ojos en blanco y temía estallar. La desbordante experiencia sensorial es, para todos, un evento inolvidable. El Soviet, así lo llama ella, acompaña a las damas hasta el hotel y cuando se despiden son las 3:30 de la madrugada. Nos confesó, dice ella, que nunca hubiera imaginado semejante espectáculo. A partir de ahí, lo que había sido un encuentro casual entre el comunista y la aristócrata deriva hacia una genuina amistad. Eisenstein y Ocampo pasean por Manhattan, visitan museos, conversan sobre arte y sobre literatura. Hablamos largamente, dice ella, del trabajo que lo esperaba en Hollywood, donde debía dirigir An American Tragedy, de Theodore Dreiser. No se hacía ilusiones sobre el éxito del film. No creo que pueda marchar de acuerdo con mi concepción de la novela y de la adaptación que hay que hacer para la pantalla. No tengo ninguna esperanza de entenderme con Hollywood. Lo más seguro es que vuelva de allá sin haber podido cumplir. Repentinamente le pregunté, en ese caso, ¿no querría venir a filmar algo en la Argentina? El cineasta parece interesarse y comienza a pedir precisiones sobre la película que Ocampo tiene en mente. Ella le explica que no ha pensado en nada todavía porque la idea se le acaba de ocurrir, pero por el momento eso es lo que menos le preocupa. Confía en que una vez en el país, el ambiente será estimulante y Eisenstein sabrá qué hacer. Pienso, dice ella, en una especie de poema documental sobre nuestra tierra, mostrarla bajo sus variados aspectos. En fin, usted verá por sí mismo cuando esté entre nosotros. Estoy segura que no le faltará inspiración y que hará algo muy bueno. Lo importante es asegurarse que Eisenstein venga a filmar en una película y que le enseñe a los argentinos a hacer buen cine. Curiosamente, a Ocampo no le preocupa la ideología de su invitado ni el régimen político que representa, aunque discrepa completamente con eso.
Todavía en 1930 la revolución comunista era tolerada como un noble experimento por muchos intelectuales de Occidente, incluso por una aristócrata sudamericana como ella, sobre todo porque la Unión Soviética representaba una garantía contra el avance del fascismo. No obstante, poco después, en 1939, cuando Hitler y Stalin firmen el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov, un proyecto cinematográfico como este resultaría imposible. Indudablemente la invitación encuentra un terreno fértil entre las fantasías del cineasta porque de alguna manera el deseo ya estaba ahí. En El Camino de Buenos Aires, es el título de uno de los capítulos de sus memorias, Einstein explica el origen de su decisión para salir de Rusia. Ese viaje, que lo ha llevado primero a Europa y ahora a los Estados Unidos, estuvo asociado a la Argentina desde el comienzo. Allí el cineasta se refiere al libro Itinerario de París a Buenos Aires, donde Jean-Jacques Bourson cuenta su experiencia como secretario de Anatole France cuando éste fue invitado a dictar unas conferencias en el país. A Einstein le cuesta hablar en público y lo asalta la envidia ante las destrezas de Anatole France. Motivado por lo que llama el estímulo France, comienza a elaborar teóricamente su experiencia en el cine. Me consumía el deseo, dice Einstein, de poder leer mis conferencias alguna vez en diversos países y en diversos idiomas. De ser absolutamente sincero, diría que el libro de Bourson determinó psicológicamente mi viaje al extranjero. Si eso es así, entonces la invitación de la intelectual argentina debe haberle sonado como una profecía autocumplida. De pronto se le presentaba la posibilidad de satisfacer un designio secreto. Ocampo no se equivoca cuando tiene la impresión de que al realizador le ha gustado su proposición. Me prometió que enviaría un cable si se decidía y si dejaba Hollywood. Entusiasmada por esa perspectiva, empecé a pensar más en la obra que podría emprender Einstein en la Argentina que en la revista. Como la lechera de la fábula, fundé sobre ese proyecto la gloria futura del cine de mi patria, que gracias a una influencia genial se lanzaría por un buen camino y estaría guiado por el maestro más grande de la época. Yo creía que era suficiente que Einstein lograra un buen film entre nosotros para hacer escuela. ¿Y cómo no iba a lograrlo? Ocampo ha dicho poema documental. Un poema documental sobre la Pampa. ¿Pero qué es un poema documental? En una carta enviada a su hermana Angélica durante esos días en Nueva York, Ocampo señala: trataremos de que haga un film argentino en Argentina con temas argentinos. Podría ser algo estupendo. ¿Y qué propaganda mundial nos haría un film de Einstein? Por supuesto que habría que elegir un tema bien nacional y mostrar mucho campo. Y años más tarde recordará: imaginaba una especie de poema documental de nuestra tierra con su riqueza y su miseria, con su diversidad y con la monotonía oceánica de la pampa. Tenía la certidumbre de que el ojo de Einstein sabría percibir y traducir en la pantalla, en forma de un gran fresco viviente, la inmensidad del país y la lucha del hombre perdido en la vastedad de ese esplendor. En realidad, Ocampo parece estar describiendo una película de Robert Flaherty, no una película de Einstein. Y lo cierto es que la primera vez que John Grierson menciona el término cine documental, en 1926, lo hace precisamente en relación a los films de Flaherty, para identificar en ellos ese carácter testimonial que los diferencia de las películas de ficción realizadas en un estudio, pero también para subrayar su intenso sentimiento poético, su intense poetic feeling, escribe Grierson. Es decir, que en el momento en que se acuña el término, la dimensión de lo documental y la dimensión de lo poético están asociadas. En efecto, ese singular cruce entre el registro documental y el estilo poético es casi una invención de Flaherty en sus obras de los años 20. Y en cualquier caso, la forma del poema documental se aplica mejor al cine etnográfico de Flaherty antes que a las películas de Einstein, al menos las películas que Einstein había realizado hasta ese momento. Obviamente la propuesta entusiasma a Einstein porque en ese momento se hallaba en la búsqueda de un cine diferente al de Griffith, siguiendo ese principio de desanecdotización que él veía en Joyce y que permitiría soslayar las exigencias de una narración para explotar las resonancias metafóricas de un tema. Sin embargo, el proyecto con Ocampo no prosperará. Unos meses después, cuando el cineasta rompe su contrato con Paramount y le envía un telegrama avisando que está listo para viajar a la Argentina y filmar el poema documental sobre la Pampa,
ella no consigue reunir el dinero necesario. Entonces, Eisenstein recurre al escritor Upton Sinclair y le propone un film similar, pero que se rodará en México. A lo largo de 1931, mientras filma incansablemente esa película que debería llamarse Que viva México, Eisenstein mantiene una afectuosa correspondencia con Ocampo. En algún momento le envía algunas fotos del nuevo film para que se publiquen en la revista Sur, de la cual dice: tengo el placer de conocer los primeros 2 números. Sobre las fotografías, explica: presentan en un bosquejo 4 caracteres bajo los cuales veo a México: el Tehuantepec tropical y lánguido, la aridez tajante del México central, el barroco de la tradición española pura y la monumentalidad austera de Yucatán. El film contiene 7 u 8 episodios independientes situados en diferentes regiones y compone con ellos una colección de relatos, un boccaccio mexicano, pero no indecente. Durante el rodaje, Eisenstein prepara diversos tratamientos del film y aunque la cantidad y la disposición de los episodios puede variar de una versión a otra, el conjunto siempre se presenta como una gran enciclopedia sobre la historia, la sociedad y la cultura de México, atravesando sus distintas regiones a lo largo de todas las épocas. No podemos saber cómo habría sido la obra resultante porque luego de varios meses en los que el rodaje se alarga y el presupuesto se desborda, el cineasta se pelea con Sinclair. Sinclair interrumpe el rodaje y Eisenstein regresa a la Unión Soviética mientras que la película quedará sin terminar. A partir de ahí, el proyecto Que viva México será como un templo saqueado por profanadores de tumbas. En las décadas siguientes se hicieron varias películas utilizando el material registrado por Eisenstein, pero ninguna de ellas montada por él. Mi hipótesis, aventurada y un poco irresponsable, como por otra parte todos los análisis que se han hecho sobre esta obra inconclusa, es que algo de la propuesta inicial de Ocampo sobre el poema documental ha dejado sus huellas en la mente de Eisenstein mientras filma Que viva México. Sin duda resultaría inútil, sería un inevitable reduccionismo intentar definir una única línea de influencia en la obra de Eisenstein. Pocos artistas del siglo XX desarrollaron una capacidad tan formidable para abrevar en las tradiciones más disímiles y procesarlas de una manera muy personal en la configuración de un pensamiento visual erudito, multiforme y contradictorio. De la tectología de Bogdanov al pensamiento sensorial de Levi Brühl, de la biomecánica teatral de Meyerhold al monólogo interior de Joyce, del teatro kabuki a los dibujos animados de Walt Disney, de las caricaturas de Daumier a las de Guadalupe Posada, de los estudios sobre psicología de Freud a Pavlov, de las novelas de Dostoyevsky a los ensayos de Bataille, de las pinturas del Greco a los murales de Diego Rivera, de los trabajos antropológicos de Anita Brenner a los de James Fraser, todo parece atraer la curiosidad del cineasta. Pero precisamente debido a esa voracidad multiforme y heteróclita, sería más aventurado e irresponsable dar por sentado que nada de lo que Eisenstein y Ocampo conversaron durante los días en Nueva York haya dejado alguna huella en la concepción y en los materiales del film mexicano. Sobre todo cuando el tema, el ambiente y la problemática, así como las condiciones de producción y de rodaje eran completamente nuevas y obligaban a un tipo de película diferente a las que el cineasta había realizado anteriormente. En primer lugar, Que viva México es o habría sido una obra realizada por afuera del institucionalizado aparato estatal de cine de la Unión Soviética. Es lo que hoy llamaríamos una película indie, una película independiente, sin guión, sin burocracia, sin planificación, un film hecho a golpes de la inspiración del momento, en un entorno latinoamericano muy diferente a la cultura rusa, pero además es un documental que no quiere ser informativo o descriptivo, sino que trabaja sobre las asociaciones o las resonancias poéticas de las imágenes. Todo indica que la forma del film mexicano hubiera sido diferente a la épica revolucionaria del acorazado Potemkin, al ensayismo militante de octubre, a la crónica doctrinaria de la línea general. Eisenstein está buscando reorientar su poética cinematográfica en una nueva dirección, menos preocupada por las exigencias narrativas, y en ese sentido, la propuesta de Ocampo sobre un poema documental no parece una referencia descabellada, sino más bien un marco estético al que sería útil prestarle atención. Es cierto que, incluso lejos de su entorno habitual,
el cineasta no abandona su estilo. Pero en todo caso, las imágenes de que vio a México, si se las compara con su obra previa, son lo que más se acerca al espíritu del cine etnográfico. ¿Es posible entonces hablar de un giro Flaherty en Eisenstein, estimulado por las sugerencias de Ocampo? Bueno, no tanto, por supuesto. Eisenstein sigue siendo de manera inconfundible Eisenstein. El tipo de encuadre, la organización del plano, los ángulos de cámara, todo sigue ahí. Pero en cuanto llega a México, Eisenstein acusa el impacto. Queda fascinado con ese país como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Contrae, como dice él mismo, el mal mexicano. Es lo que le sucede de manera ineluctable a todos los que han pasado por ahí. Algo del jardín del Edén, dice el cineasta, queda frente a los ojos cerrados de quienes han visto alguna vez las ilimitadas extensiones mexicanas. Y tenazmente te persigue la idea de que el Edén no estuvo en algún lugar entre el Tigris y el Éufrates, sino por supuesto aquí, en algún lugar entre el Golfo de México y Tehuantepec. México es para el extranjero Eisenstein un sitio que ha quedado fuera del tiempo, tal como le ha sucedido a Mayakovsky o a D.H. Lawrence, y tal como le sucederá a Artaud o a Breton. El cineasta se deslumbra con un paisaje y unas gentes y una cultura muy diferentes a la suya. Allí en América, los viajeros creen que es posible la experiencia de una comunidad que aún no ha sido tocada, que aún no ha sido arruinada por la civilización. Eisenstein ve en México un paraíso perdido y así lo filma. Lo filma como Murnau filmó a los nativos en Tahití y como lo filmó Flaherty en Samoa. Al fin y al cabo, ningún explorador viaja lejos si lo que se va a registrar no comunica el encanto de lo exótico. Las diferencias de clase geopolítica se traducen como fases en el desarrollo humano. El otro es siempre un buen salvaje. No ha pasado mucho tiempo desde que la casa Lumière enviaba a sus camarógrafos alrededor del globo para que registraran imágenes de sitios desconocidos y asombrosos que pudieran mostrarse en Europa. 30 años después, el cine todavía es un arte de la sorpresa, una fantasía verídica, una Chamber of Wonders a mitad de camino entre el entretenimiento y la antropología. La etnografía viviente que me rodea, escribe Eisenstein, es mucho más fascinante que el cine. En México está casi naturalmente obligado a adoptar un formato diferente al de sus films soviéticos. No conoce el contexto social ni la historia, de modo que es inevitablemente una presencia extranjera. La actitud del etnógrafo se impone. Un observador exterior que va al encuentro de una cultura que por diferente, por desconocida y por remota, le resulta rudimentaria. En Europa, además de discutir con Joyce sobre las nociones de desanecdotización, ha leído La mentalidad primitiva, el libro del sociólogo y antropólogo Lucien Lévy-Bruhl, y ha encontrado allí una vía para expandir su concepción sobre el arte y en particular sobre el montaje cinematográfico. Según Lévy-Bruhl, a diferencia de nuestra lógica que se apoya sobre una completa certeza en la inmutabilidad de las leyes naturales, la lógica de los hombres primitivos funciona de manera diferente. La estructura de su razonamiento posee otras formas de coherencia que prescinden del principio de no contradicción. Para ese modo de pensamiento que Lévy-Bruhl llama pensamiento prelógico o pensamiento sensorial, los seres y las cosas están regidos por leyes de participación que no excluyen los antagonismos. A Einstein le gusta el ejemplo de los indios Bororó en Brasil, que afirman que son seres humanos, pero también que son una especie particular de periquito rojo muy común en el trópico. ¿Mencionó Einstein su fascinación por Lévy-Bruhl a Victoria Ocampo mientras paseaban por Nueva York? No lo sabemos, pero indudablemente la propuesta de ella sobre un poema documental debe haber resultado muy oportuna, porque permitió pensar una forma cinematográfica concreta para un grupo de conceptos antropológicos que por sí solos no configuraban todavía una reflexión estética. En el marco de un poema documental, la imagen cinematográfica, como los Bororó, podría ser ella y a la vez otra cosa. Es decir, se habilitaría un régimen visual capaz de superar la condena al puro registro sin negar esa misma condición. Como si les creciera una segunda dimensión, los planos serían eso que muestran literalmente, pero también adoptarían por resonancia un segundo sentido
metafórico. Sin duda, la propuesta de Ocampo sobre el poema documental actuó como un catalizador que le permitió a Einstein reelaborar esas ideas que probablemente ya estaban germinando en su imaginación para encauzarlas en una nueva dirección y que tomaran una forma precisa. El cineasta encuentra allí un modelo de representación estética que no sigue un efecto lógico informativo, sino un efecto emocional sensible. Explotando la capacidad asociativa o metafórica de la imagen, las cosas expanden sobre la pantalla su intensidad afectiva. Esta matriz poética no convence al improvisado productor Upton Sinclair, que insiste continuamente sobre la importancia de estructurar el material mexicano alrededor de una historia, a pesar de que resulta evidente que el cineasta quiere escapar de la rígida linealidad narrativa impuesta por el modelo de Griffith. Y en ese sentido, la figura del zarape mexicano funciona como un leitmotiv y adquiere un fuerte poder simbólico en sus explicaciones. Einstein afirma que el método de montaje de Griffith refleja, dice Einstein, la estructura de una sociedad burguesa y de hecho se parece al tocino entreverado de Dickens. En realidad, y no es broma, dice Einstein, está entretejido de capas alternadas, irreconciliables de blanco y rojo, de ricos y pobres. Y esta sociedad, percibida solo como un contraste entre los que tienen y los que no tienen, está reflejada en la conciencia de Griffith no más profundamente que la imagen de una intrincada carrera entre dos líneas paralelas. En cambio, el zarape, que funciona como un prisma mediante el cual Einstein caracteriza la particularidad de la sociedad mexicana, supone una configuración opuesta al tocino de Griffith. ¿Usted no sabe lo que es un zarape?, le pregunta retóricamente en una carta a Sinclair. Un zarape es la manta listada que lleva el indio mexicano, el charro mexicano, todos los mexicanos en una palabra. Y el zarape podría ser el símbolo de México. Igualmente listadas y de violentos contrastes son las culturas de México, que marchan juntas y al mismo tiempo media un abismo de siglos entre ellas. Sería imposible urdir ningún argumento, ninguna historia completa acerca de este zarape sin que resultara falso o artificial. Y así tomamos como motivo para la construcción de nuestro film esa proximidad independiente y contrastante de sus violentos colores. 6 episodios que se suceden, diferentes en carácter, en gentes, animales, árboles y flores, y sin embargo unidos entre sí por la unidad de la trama, una construcción rítmica y musical y un despliegue del espíritu y el carácter mexicanos. Ese singular poncho latinoamericano aparece como un modelo de representación que reemplaza el encadenamiento narrativo a la manera de Dickens por un esquema polifónico de asociación metafórica. Mientras que el blanco y el rojo del tocino son capas paralelas que no se mezclan, el zarape está dominado por una tensión entre sus hebras que el cineasta interpreta como dialéctica. Esa tensión es una forma de entender el montaje como contraste, como colisión, como síntesis de lo diverso. Montaje, dice Einstein, es una hermosa palabra. Describe el proceso de construir a partir de fragmentos preexistentes. Para Einstein, la poesía es montaje. Eso puede advertirse en lo que considera la forma más extrema y más perfecta de la poesía, que es el haiku. Un viejo estanque, una rana que salta, el sonido del agua. Si se piensa bien, ahora advertimos que había algo de documental en los haikus de Basho, una poesía hecha a partir de la observación que brinda un testimonio emotivo sobre los pequeños sucesos de un entorno. El haiku como poesía documental, tal vez. Seguramente no en el sentido que imaginaba Ocampo cuando propuso el film sobre La Pampa, sino más bien de acuerdo a una apropiación y reformulación que ha hecho Einstein para Que Viva México. Pero en cualquier caso, al fin y al cabo, en un sentido amplio, un poema documental es la descripción lírica de una cultura hecha con materiales documentales y asociada a un determinado paisaje que actúa como expresión lírica de una idiosincrasia, de una sensibilidad de un pueblo. Que Viva México es tanto una oda a ese país bello y contradictorio como un autorretrato del cineasta. En ese complejo juego de espejos, Einstein testimonia sobre México y México le muestra su propio reflejo proyectado en el mundo, vuelto hacia el exterior, fuera de sí, como una revelación. Dice Einstein,
Me parece que no fue la sangre y arena del sanguinario espectáculo de la corrida de toros, ni la picante sensualidad del trópico, ni el ascetismo de los monjes que se autoflagelan, ni el púrpura y oro del catolicismo, ni la intemporalidad cósmica de las pirámides aztecas lo que penetró en mi conciencia y en mis sentimientos. Al revés, todo el complejo de mis propias emociones y rasgos, surgiendo de mí y creciendo infinitamente, se convirtió en un enorme país con montañas, bosques, catedrales, personas y frutas, fieras y marejadas, rebaños y ejércitos, santos pintados y la mayólica de las cúpulas azules, collares de monedas de oro de las muchachas de Tehuantepec y el juego de reflejos en los canales de Xochimilco. Como un poeta documental, Einstein podría decir: México soy yo. En cuanto a campo, probablemente advirtió que su frustrado proyecto de film sobre La Pampa ha dejado algunas huellas valiosas en la obra mexicana de su amigo cineasta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, David, por la presentación. Tenemos tiempo suficiente para dialogar, para comentar la presentación de David. No sé si hay alguna pregunta inicial, si no yo te quisiera hacer algunas consultas. Me parece muy interesante la manera en que planteas un relato de un tiempo pasado, de un mundo que ya no es, ¿no? Ni siquiera desde el punto de vista geopolítico, de los diálogos tan fructíferos que se establecían entre intelectuales de tan variadas procedencias y pensamientos, ¿no? Con lo cual, bueno, me pareció bastante apasionante la manera en que relatás el viaje de Eisenstein a América Latina cuando podrías haber focalizado en la personalidad de Ocampo, ¿no? Esos viajes de los argentinos que formando parte de determinadas clases sociales pensaban y realizaban en determinados momentos de su vida, y eso me parece muy, muy interesante en tu presentación. Pero también hay algo que en esa situación azarosa o no, en el hecho de que Eisenstein finalmente termina en México y no en Argentina, tal como era el plan, o al menos la idea de él y de Ocampo, si esa situación también no está haciendo referencia a esas disputas que existían en el cine latinoamericano entre dos, no digo potencias cinematográficas, pero sí entre dos polos de producción tan importantes en los años 30 que eran Argentina y México, ¿no? Entonces, te quería consultar si podés reflexionar o presentarnos alguna idea acerca de estos devenires de Eisenstein a México en relación con estas posibles tensiones, también relaciones, ¿no?, que existían entre el cine o las cinematografías argentina y mexicana. No sé, es algo que me hizo pensar en estas derivas, ¿no? Bueno, no, vos podrías hablar mucho más de eso que yo. Este, yo soy más un amateur en ese territorio, pero en realidad Einstein tenía una fascinación de larga data con México. Con México, con la fiesta del Día de los Muertos. En algún momento, muy joven, había visto en una revista alemana unas fotografías de la fiesta del Día de los Muertos y las calaveras y los chicos comiendo las calaveras hechas de azúcar y qué sé yo. Y y le había fascinado a Einstein, ¿no? Compara esos grabados de Guadalupe Posada con los cuadros del Bosco y qué sé yo, ¿no? Como que percibe ahí en México la idea de una cultura que de alguna manera se ríe de la muerte, y entonces está muy fascinado con México. Incluso poco antes de viajar a Europa y Estados Unidos, Diego Rivera viaja a la Unión Soviética, se entrevista con Einstein, le regala
le regala un libro con imágenes de sus murales, es decir, que había una relación y podríamos decir que en realidad antes de salir de la Unión Soviética, si Einstein habla algo de Latinoamérica, habla de México, o sea, el lugar al que a él le gustaría conocer es México, incluso en las memorias dice algo así como que le interesaría ir a México para conocer, o sea, no es que le interesa ir a México a filmar ni nada por el estilo, sino que simplemente le interesa conocer esa cultura, que justamente es una cultura muy exótica, ¿no? O sea, Einstein no está exento de esa mirada un poco exotista de la antropología respecto del otro, ¿no? Pero también es cierto que cuando escribe en sus memorias, él habla de ese libro de Jean-Jacques Rousseau, que es un libro desopilante, el secretario de Anatole France, que acompaña a Anatole France cuando viene a la Argentina unos años antes a dar una serie de conferencias. Era muy común que los viajeros, los intelectuales internacionales vinieran a dar conferencias y eran como una especie de rock stars, ¿no? Los tipos venían y daban conferencias. El mismo Waldo Frank, cuando viaja por Latinoamérica y conoce a Victoria Campo, viaja como si fueran los Rolling Stones, ¿no? O sea, el tipo llega, lo van a buscar, lo van a recibir al puerto, al barco, dan conferencias donde llenan teatros, ¿no? Es como una cosa muy rara. Y Anatole France viene medio a robar, ¿no? Anatole France ya está grande y medio, y Jean-Jacques Rousseau, que lo detesta a su jefe, que lo deja varado en la Argentina cuando se va. Escribe un libro que es el itinerario de París a Buenos Aires es increíble, ¿no? Las cosas las maldades que cuenta Bresson de Anatole France son impresionantes. Y a Einstein, Einstein que tiene un temperamento muy sarcástico, le encanta el libro de Bresson, y él dice eso que yo leía, ¿no? Que de alguna manera el libro de Bresson determinó su intención de viajar al extranjero, ¿no? Por eso no me parece casual que cuando Campo le dice, ¿por qué no viene a Buenos Aires a filmar algo? Einstein es como, bueno, cumplir un sueño, ¿no? Salir de la Unión Soviética por este tipo que viajó a ese lugar tan raro como Buenos Aires, ¿por qué no ir a Buenos Aires? Eh, y la verdad es que durante todo el tiempo que Einstein viaja por Europa y está en Estados Unidos, no piensa en México, ¿no? Incluso cuando llega a Los Ángeles, cuando llega a California, a Hollywood, en algún momento lo llevan a México, lo llevan a Tijuana, que es lo que está más cerca, ¿no? Viajan en auto, es muy cerquita de la frontera, Tijuana. Tijuana en ese momento era realmente el patio trasero de los Estados Unidos, era donde estaban todos los prostíbulos, las casas de juego, donde se podía comprar alcohol, todo eso que estaba prohibido por la ley seca. Y entonces Einstein viaja a Tijuana y se decepciona completamente, como que, bueno, esto es México, ¿no? Este lugar que es como un lugar muy miserable. Y realmente durante todo el resto de la estadía no piensa en México. Con esto no quiero desmerecer la fascinación que tenía Einstein por México, que seguía, pero quiero decir que no está pensando en ir a México a filmar una película. Tampoco está formando en venir a la Argentina. Pero cuando Campo le dice venir a la Argentina y él le dice ok, y después le va muy mal en Hollywood con Paramount Pictures y le rescinden el contrato y se le vence la visa y tiene que salir de los Estados Unidos y lo van a echar, le manda un telegrama desesperado a esta mujer que fue la única que le tiró una soga, y le dice, bueno, voy para allá. Y como ella no puede conseguir el dinero, lo va a ver a Upton Sinclair. En realidad lo va a ver primero a Chaplin, ¿no? Él se había hecho amigo de Chaplin en Hollywood y lo va a ver a Chaplin, que realmente lo apreciaba mucho a Einstein, pero lo que Einstein ignoraba era que Chaplin, que era muy millonario, ya para ese entonces, era un tacaño proverbial. Y entonces Chaplin, en lugar de darle los $15.000 que le pide para ir a México, Chaplin dice, ¿por qué no lo vas a ver a Upton Sinclair, que está casado con una señora de la aristocracia, que tiene dinero y qué sé yo? Entonces él lo va a ver a Upton Sinclair. Y en realidad el viaje a México se define porque Einstein finalmente, un par de días antes de ir a verlo a Sinclair, sin tener mucha idea de qué le va a proponer, Einstein se encuentra finalmente con Flaherty. Flaherty y Einstein tenían una admiración mutua, pero no se conocían. Cuando Einstein llega a los Estados Unidos, quiere conocerlo a Flaherty, pero Flaherty no está en Estados Unidos, está filmando afuera. Y Flaherty llega justo cuando Einstein lo están por echar.
Y entonces se arma ahí un encuentro, un par de días antes se encuentra con Flaherty y es Flaherty el que le dice, ¿por qué no vas a México? Porque Flaherty había estado unos años antes en México haciendo un casting de mexicanos para una película, incluso había escrito un cuento que se llamaba Torito, Bonito the Bull, ¿no? Bonito el toro, que es la relación entre un niño y un toro de Lidia, un toro de las corridas de toros. Flaherty escribe un cuento que después se lo vende a Orson Welles y que debería haber sido parte de esa otra película fallida que era It's All True, ¿no? La película que Welles va a filmar a Brasil. Uno de los episodios del cual se llega a filmar algo era Torito, Bonito de Bull. Pero quiero decir que es medio ahí, sobre el pucho, al final, que se lo encuentra Flaherty y Flaherty dice, ¿por qué no te vas a México? E incluso le da algunos nombres para que se contacte cuando llegue a México. Y por eso cuando Einstein llega a verlo a Sinclair, le dice, bueno, voy a México, que está cerca, y hacemos la película. Entonces, en realidad el contexto es una serie de azares, ¿no? Quiero decir, Einstein sobrevuela un poco la realidad americana, no está muy exento de esa ignorancia de los europeos y en este caso de los soviéticos sobre la realidad latinoamericana. Medio como que le da lo mismo México o Buenos Aires, ¿no? Es más o menos lo mismo. Pero es cierto, como decís vos, Ana Laura, que ahí hay algo curioso, ¿no? En esa tensión o esa disputa o esa competencia de los dos países, las dos potencias, entre comillas, en el cine latinoamericano, que son Argentina y México, ¿no? Porque de hecho Ocampo se lamenta justamente de eso, ¿no? En sus memorias Ocampo lo que dice es, está bien, es cierto que la película mexicana de Einstein fue un fracaso, que no se pudo terminar, y que Einstein quedó muy mal después de esa experiencia, pero al menos dejó sus enseñanzas en México. Los mejores cineastas mexicanos aprendieron con Einstein, de modo tal que Einstein hizo en México lo que yo quería que él viniera a hacer en la Argentina, que les enseñara a los argentinos a hacer cine, ¿no? Y bueno, Ocampo no menciona, pero no menciona nombres, pero digamos, uno podría ver ahí en el cine mexicano de los años 30 y 40 y 50, ¿no? Podría ver la influencia de Einstein en esas películas mexicanas, ¿no? De modo tal que, bueno, finalmente habría que admitir que no sabemos qué hubiera pasado si Einstein venía acá, pero efectivamente Einstein contribuyó en parte con el desarrollo de esa industria del cine mexicano en los años 30 y 40, sobre todo después de que Argentina se declara neutral en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos le hace el boicot y empieza a mandar película virgen a México para favorecer ese desarrollo de la industria, que de todos modos ya venía, digo, muy marcada estéticamente por Einstein, ¿no? Eh, bueno, no sé, fue una respuesta larga, pero no sé si... Bueno, otra inquietud que me surgió a mí, ahora igualmente estoy dándoles tiempo para que vayan pensando preguntas, ahora te hago una más y le paso la palabra a Iván. Es referida a la posterior filmografía de Eisenstein, ¿no? Porque, bueno, que viva en México, como vos bien comentás, es un proyecto de carácter independiente, con otro tipo de infraestructura, etcétera, ¿no? ¿Esto incidió a posteriori en la filmografía de Eisenstein en su retorno a la Unión Soviética? ¿O él tuvo algún tipo de declaraciones en las cuales tratara de desligarse de ese régimen cinematográfico soviético a favor de otro tipo de formas de producción? Sí, sí, de hecho, en realidad la interrupción del rodaje en México fue una catástrofe. Fue una catástrofe para Einstein y hay que decirlo también para el pobre Upton Sinclair, que era un escritor medio socialista, que se presenta en las elecciones, era un escritor progre, que se presenta en las elecciones para gobernador de California, y una de las cosas con las que lo atacan a Sinclair es que él es el responsable de haber arruinado la carrera de Einstein. Los socialistas y los comunistas, los izquierdistas lo acusan
a Sinclair de que es el que le arruinó la película a Einstein. Y Einstein la pasa muy mal porque Einstein nunca logra recuperar el material de Que Viva México. Sinclair le promete que le va a... Se pelea, termina muy mal la relación de Sinclair con Einstein. Einstein se tiene que volver a la Unión Soviética y Sinclair le promete que le va a enviar el material para que él lo monte en la Unión Soviética y se lo devuelva montado, y nunca le envía el material. Nunca le envía el material y Einstein se queda esperando el material que nunca le llega y realmente cae en una depresión profunda. En algún momento piensa incluso en matarse. Y además, cuando llega a la Unión Soviética, lo frisan, porque cuando esos 3 años que él pasa afuera, entre el 30 y el 33, cuando él regresa a la Unión Soviética, la situación política cambió completamente, ¿no? O sea, la estética oficial en la Unión Soviética cuando Einstein vuelve es la estética del realismo socialista, es decir, nada de vanguardia, o sea, ese tipo de cine de vanguardia, experimental, revolucionario de Einstein es como un cine que es considerado burgués, de modo tal que Einstein cae en desgracia completamente, lo frisan, le rebotan todos los proyectos. Hay una película que se llama El Prado de Becín, que Einstein la llega a filmar casi completa, se la rechazan, le obligan a refilmar la mitad del material y después que filma de nuevo la mitad del material, se la destruyen y lo obligan a escribir una especie de retractación, ¿no? Donde él tiene que escribir y decir públicamente que él se ha equivocado, que en realidad no ha entendido las enseñanzas de nuestro líder Stalin y qué sé yo. De modo tal que Einstein la pasa pésimo en la Unión Soviética. Incluso después, cuando finalmente, después de mucho tiempo, hace muy pocas películas cuando regresa, ¿no? Desde el 33 hasta que se muere, hace Alejandro Nevsky y Iván el Terrible, ¿no? Son 2 películas como en 15 años, ¿no? Todos los otros proyectos se los rebotan, ninguno tan trágicamente como El Prado de Becín, que prácticamente está terminada y se la destruyen directamente, la destruyen. No hay más que algunos fotogramas de la película, o sea, peor que en el caso de Que Viva México. O sea, que él queda completamente fuera de, fuera de eje en la Unión Soviética, ¿no? E incluso las películas que él hace, Alejandro Nevsky y Iván el Terrible, son películas muy diferentes a las que él había hecho antes. No sé cuánto de la influencia de la experiencia mexicana hay en esas películas. Algo hay, sobre todo creo que hay mucho de la experiencia mexicana en el pensamiento de Einstein. Einstein empieza como a pensar cada vez más en términos asociativos, ¿no? Esa idea del zarape, ¿no? La idea de que las diferencias pueden convivir en tensión, es algo que aparece mucho en los escritos de Einstein cuando vuelve a la Unión Soviética, ¿no? La idea de escribir asociativamente, ¿no? Como de manera arborescente, sin una línea muy clara, ¿no? Son bastante difíciles de leer los textos que Einstein escribe en los años 30 y 40, porque son textos como como que se van muy por las ramas, ¿no? Empiezan en un lado y se van por otro lado. Y Einstein mismo dice, ¿no? Empiezo a escribir la página sin saber sin saber por dónde voy a seguir, como cuando uno está leyendo un libro y no sabe qué viene después de la página que va a dar vuelta, ¿no? Como que escribe así, escribe como un poco, como si fuera una especie de escritura automática casi, en el sentido surrealista, ¿no? Entonces, creo que hay sobre todo una influencia muy fuerte en los textos, ¿no? Quizás algo en las películas, pero sobre todo en los textos, me parece, ¿no? Buenísimo. Sí, Iván, ¿querés? Bueno, Mm, No, un comentario y una pregunta. Bueno, buenísima la presentación. Coincido con Ana Laura, es como esta idea de un mundo que ya no existe, pero no solo por la lógica, por una cuestión histórica y política, sino también porque me costaría mucho imaginar hoy, no sé, algún hijo o hija de algún terrateniente o empresario local haciendo una suerte de viaje intelectual y aventurero a otro país y contactarse con un artista y promocionarlo, como decía Victorio Campo. Además, porque hoy está todo tan mediado por tantas instituciones y tan burocratizado, festivales, sistemas de becas, relaciones diplomáticas, que esto es solo una aventura de otro siglo, que
inimaginable. Y también me gustó mucho me gusta mucho como ejercicio crítico esta idea de imaginar películas que no fueron, ¿no? Es como del lado del crítico y del historiador es muy divertido escribir sobre, no sé cómo fue tu experiencia también de investigación, pero escribir sobre una película que no se hizo, imaginar cómo pudo haber sido, o guiones no filmados, o películas perdidas, que en el cine argentino pasa mucho también. Así que eso está buenísimo. Y retomando algo que dijo Ana Laura de las dos potencias, Argentina y México, también pensaba que en realidad cuando hice esta película, Argentina y México cinematográficamente no eran nada, no existían, no sabían qué podían ser. Y Victorio Campo me parece que buscando a Einstein es lo que hizo con tantos otros desde Sur y Amigos del Arte antes, que es también por la posición de élite en la que ella se encontraba y por cierto desprecio a la cultura popular local de acá, ir a buscar una imagen para la Argentina, una imagen para el cine nacional que todavía no existía, o que existía pero con el que ella no coincidía, afuera, ¿no? Y así traía a Keyserling en su momento, a conferencistas que te venían a explicar cómo podía ser la Argentina, y con Einstein también tal vez estaba buscando eso, un proyecto fallido, después tuvo otros intentos, ¿no? Por ahí con otros proyectos, haciendo de nexo, como con Benjamin Fondant, cuando vino acá y esas cosas, pero me parece que estaba buscando eso, ¿no? Una imagen una imagen nacional, una imagen y un sonido, ¿no? Como Ajá. proyectar cómo podía ser el cine argentino que estaba por venir. Em, ¿Y qué más iba a comentar? Iba a hacer una pregunta más, pero bueno, ahora no me acuerdo. Pero era en torno también, saliendo, ¿no?, de esta reflexión, en torno a si en el proceso de investigación, pues sé que en algún momento viajaste a buscar algunas otras cartas de Victoria Campo. Imagino que el relato de Einstein era más conocido, pero ¿te encontraste otros documentos que por ahí todavía no circulaban en lo que se escribió sobre esta película de Victorio Campo con Einstein? ¿Apareció alguna carta que no tenías en el radar? Bueno, gracias por la pregunta y el comentario. Sí, hay mucho en lo que decís, da para seguir conversando en muchas direcciones. A ver, voy a tratar de ser más o menos sintético. Em, em, por un lado, sí, coincido completamente con lo que decís, ¿no? Hay algo muy contradictorio, muy paradójico en el proyecto de Ocampo de fundar una cultura nacional a partir de la importación, ¿no? O sea, la idea de una cultura nacional empieza trayendo a Ortega y Gasset, a Keyserling, a Le Corbusier, a Einstein, ¿no? O sea, es como si y sobre todo la idea, como decías vos, de un cierto desprecio de la cultura popular, porque en realidad Ocampo piensa en el cine argentino como una especie de desierto, ¿no? Y en realidad es un desierto densamente poblado en 1930. Lo que pasa es que está poblado por presencias que a Ocampo le desagradan. En realidad la idea de traer a Einstein más que fundar un cine argentino o refundar el cine argentino es una operación de saneamiento, ¿no? Como de limpiar. Traigamos a uno que sabe hacer las cosas bien, que no tiene ninguna relación con todas estas películas vulgares, ordinarias, ¿no? Cada vez que Ocampo habla del cine argentino de los años 30, siempre son comentarios muy antipáticos, ¿no? Desde las películas hasta el tipo de salas, hasta el público, ¿no? Le molesta el público que va a ver el cine argentino, ¿no? Entonces hay algo ahí, hay como una especie de expresión de deseo, ¿no? De cuál es el cine que ella le gustaría que tuviera la Argentina, ¿no? Y es muy paradójico que vaya a buscarlo afuera, ¿no? En todo caso, lo que habría que anotar del lado de Ocampo, como una virtud de Ocampo, es que Ocampo proviene del mismo lugar que todas esas señoras de Amigos del Arte, ¿no? Y es como ellas, pero tiene un plus, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Eh,
ninguna de las otras personas que eran millonarios en la época de Ocampo se jugaron toda una fortuna familiar para sacar una revista, que a uno le puede gustar o no, le puede parecer que es más conservadora, menos conservadora, pero bueno, durante 40 años Sur fue la revista más importante de Latinoamérica, ¿no? La revista cultural más importante de Latinoamérica. De nuevo, más allá de cuál es la orientación ideológica, si a uno le gusta o no, digo, no, me parece que hay algo en Ocampo que es, por un lado, igual a la gente de su clase, y al mismo tiempo hay algo en lo que ella es diferente, ¿no? Como decías vos, yo no me imagino hoy a, qué sé yo, a Galperín yendo a buscar, no sé, a Jonas Mekas para decirle te quiero poner plata para que vos hagas una película, ¿no? No solo no conoce Mekas, tampoco le interesa el cine, creo, directamente, ¿no? Entonces me parece que ahí a mí lo que me interesó cuando vos decías cuál era, digamos, un poco la idea de la investigación, a mí lo que me interesó cuando yo encontré ese dato de Ocampo y Einstein, lo que me interesó justamente era eso, que lo mencionabas vos, lo mencionaba también Ana Laura, ¿no? Todavía en 1930, esta mujer, que es una aristócrata sudamericana, puede pensar en un proyecto con un cineasta bolchevique, con el emblema del cine comunista, ¿no? Puede pensarlo, y puede pensarlo incluso aunque no tiene ningún riesgo de que él la convenza, ¿no? Ella le parece que él es un gran artista y entonces quiere que venga a enseñarle a los argentinos a hacer cine, punto. Y no le importa cuáles son sus ideas. Y es curioso porque ustedes decían, bueno, hoy ya no sería posible, algo así. Ya 5 o 6 años después ya no sería posible. 5 o 6 años después, una revista como Sur no admitiría a un cineasta como Einstein. Y de pronto, y lo cierto es que Ocampo se pasa los siguientes 40 años pensando en quién puede ser el cineasta que pueda reemplazar a Einstein para que le haga esa película del poema documental que en algún momento pudo ser Einstein y que ya 35, 36, 37 ya no podría ser. Ocampo mantiene su amistad con Einstein hasta el final de sus vidas, se sigue carteando con Einstein, incluso cuando Einstein hace esas películas comunistas como Alejandro Nevsky e Iván el Terrible, que a ella no le gustan en términos políticos, pero que las defiende. Las defiende, se pelea con Borges, por ejemplo, Campo, porque a Borges, Alejandro Nevsky le parece que es una película para mujiks analfabetos, dice Borges, y Ocampo dice, no, es una película que políticamente es deplorable, pero que artísticamente es lo mejor que ha hecho Einstein, es la gran obra, y ella lo compara con las versiones de Shakespeare de Laurence Olivier, que es para ella el sumum, ¿no? Digo que Ocampo nunca pierde la admiración por Einstein, incluso cuando de alguna manera ya se han distanciado y se siguen carteando hasta que Einstein se muere, y cuando Einstein se muere, ella escribe un texto muy afectuoso sobre Einstein. Quiero decir que pero hay algo todavía en 1930 donde, bueno, ser un comunista para una aristócrata sudamericana no era algo tan problemático, ¿no? Ahora, brevemente, a mí me interesó eso, ¿no? Me resultó muy fascinante. ¿Por qué era posible eso en 1930 y ya 5 o 6 años después esa conexión no era posible? Ahora, a mí lo que me pasó es que bueno, a todos nos pasa, o alguna vez nos pasará. Yo encontré ahí en esa relación algo que para mí era como una pepita de oro, ¿no? Me pareció que había algo ahí, que son esas cosas que uno encuentra solo de vez en cuando mientras trabaja, y es que había ahí un agujero en las historias del cine, un agujero sobre todo en la biografía sobre Einstein, que nunca tomaban en cuenta el desvío Ocampo, ¿no? O sea, Einstein va a Europa, de Europa se va a Estados Unidos y de Estados Unidos se va a México, ¿no? Y esa especie de desvío fallido de la Argentina no aparece mencionado, que yo sepa, en ninguno de los textos, en ninguno de los innumerables textos que hay sobre Einstein. Seguramente porque los que escriben sobre Einstein no leen castellano y entonces no registran la relación de Einstein con Ocampo. O sea, lo que a mí me pareció es que había ahí algo,
había como una especie de punto ciego, ¿no? En la biografía. En general, en los textos sobre Ocampo no se menciona, salvo muy al pasar, la relación con Einstein porque es un proyecto que no se concreta. Entonces, nada, son 4 cartas que se mandan y nada más. Pero sobre todo en la biografía de Einstein, en ningún momento aparece esto, bueno, que de alguna manera está puenteada la relación con Ocampo, que habrá sido breve, que habrá sido fallida, que no se concretó, pero a mí me parece que algo ahí hay. Y sobre todo a mí me interesaba, casi diría en un sentido provocador o desafiante. Bueno, todo el mundo habla de Que viva México, pero Que viva México es una película que no existe. O sea, Einstein no la montó. Y decir que un cineasta, sobre todo Einstein, no montó esa película, es como hablar de cualquier cosa. O sea, hay miles de análisis sobre la película Que viva México, que en realidad es una película que no existe. O sea, son una serie de tomas sueltas que Alexandrov montó muchos años después. eh, y armó algo supuestamente con lo que él recordaba de cuando filmaron en México, etcétera, etcétera. En realidad, lo mejor que hay, esto lo digo como una sugerencia, en YouTube está no es una película, que montó Lei Sheida, un discípulo de Einstein que trabajaba en Estados Unidos, que agarró todo el material que Sinclair donó al Museo de Arte Moderno de Nueva York, y lo que hizo fue hacer no es un montaje, lo que hizo fue ordenar las tomas tal como salieron de la cámara de Tissé. Es decir, no está montado, uno ve todas las repeticiones, todos los fallidos, son como, no me acuerdo, 5 o 6 horas de material o más, que está todo así, es como si uno viera los rushes, ¿no? Como si uno fuera a ver a ver el bruto de cámara, y quizás esa sea la única manera de ver la película de Einstein, ver esas ruinas o esos restos, porque en realidad lo otro, uno se cree que está viendo una película de Einstein, pero no es una película de Einstein, ¿no? Y uno la analiza como si fuera una película montada por Einstein, y no es una película de Einstein. Entonces digo, si todos van a hablar de Que viva México, que es una película que no existe, yo puedo hablar de la influencia de Ocampo en Que viva México, dado que es tan incomprobable como todo lo que se ha dicho, lo estoy diciendo medio en broma, medio en serio, pero digo, me parece que ahí hay algo, ¿no? No sé exactamente cuál es la influencia de Ocampo en Einstein, no quiero exagerar, pero yo diría que viva México, por lo que dice Einstein que él quería hacer, no es tan lejano de lo que uno podría pensar. Bueno, Que viva México podría ser una especie de poema documental sobre México. Y poema documental sobre México, poema documental sobre La Pampa es algo que dice Ocampo, ¿no? Digo, no sé, es simplemente una hipótesis, pero que me parece que al menos repone una parte de información que no se toma en cuenta cuando se analiza la trayectoria de Einstein, ¿no? No me parece que la relación de Einstein con Ocampo fuera simplemente una parada sin ninguna consecuencia, ¿no? Bueno, no sé, eso. Bueno, vamos a la última pregunta, si Perdón, cerramos yo a tiempo. me alargo Ah, porque me entusiasma. No, pero Andrea. Sí, no, breve, es una taradez, pero me quedé pensando, ¿por qué no puede reunir la plata para traerlo? ¿No? Algo que podría incluso haber pagado ella de su bolsillo, ¿cómo no logra, no, traerlo? Bueno, muy bueno, sí, muy bueno. ¿Por qué no puede reunir la plata? Bueno, precisamente porque ella es como todos los otros que son iguales a ella, pero es distinto a todos los otros que son iguales a ella. En realidad, porque cuando le va a pedir la plata a sus amigos, le dicen, no, este comunista, no, ni loco, no te doy la plata para este comunista. Si querés traer a Ortega y Gasset, ok, pero a este comunista no. Eso por un lado. Y Ocampo se queja, en la autobiografía ella dice, ¿no? Como que mis compatriotas no creyeron en mí, qué sé yo, y dicen, nadie aceptó arriesgar un centavo, y yo lo hubiera, nadie aceptó aceptar nadie aceptó arriesgar un centavo y no hubieran perdido, hubieran recuperado con creces la inversión. Y aunque hubieran perdido, yo muy gustosa hubiera perdido el dinero si lo hubiera tenido. Porque en realidad, vos decís, ella podría haberlo puesto ella. Bueno, relativamente, porque en realidad los emprendimientos que hacía Ocampo hasta ese momento eran emprendimientos que de todos modos no pasaban del universo de una
una pequeña mecenas, digamos, ¿no? Mientras que el cine es más caro, ¿no? Y ella no, bueno, supongo que podría haber financiado la película, pero se hubiera quedado en la lona. Supongo que tampoco quería eso. Estaba dispuesta a arriesgar una parte, no todo, pero al menos estaba dispuesta a arriesgar una parte. Los otros no querían arriesgar nada. Ella lo que dice es que ella no, ella gustosamente hubiera perdido la inversión, pero no la podía reunir. No sé exactamente cómo era todavía la situación financiera de Ocampo. Todavía vivían los padres y entonces ella no disponía totalmente del dinero, pero de todos modos, o sea, en realidad Sinclair tampoco pone la plata a él. Lo que hace Sinclair es convencer a las amigas de su esposa, que era de una familia muy aristocrática, convencen a otras amigas y amigos aristocráticos para que pongan plata, lo cual podría dar lugar para explicar cómo en realidad la aristocracia norteamericana era un poco más liberal en términos políticos que la argentina, digamos, porque en realidad toda la gente que pone dinero para que Einstein viaje a México ninguno de ellos está ni cerca de ser comunista, pero Sinclair consigue reunir esa plata, no la pone él. Ocampo no consigue reunir la plata, en parte por eso, porque creo que había ahí una barrera, que es la barrera que yo creo que ella logra pasar y que el resto de los amigos de su clase nunca pasó, ¿no? O sea, quiero decir, la oligarquía, la aristocracia argentina era mucho más ignorante en términos culturales Ocampo era una persona culturalmente muy cosmopolita, ¿no? Y en ese sentido digo, o sea, cuando uno mira las traducciones de la editorial Sur, es muy impresionante la cantidad de libros de Georges Bataille, de Jean-Paul Sartre, que se traducen por primera vez al castellano en la editorial Sur, ¿no? Autores con los que Ocampo no tenía ninguna afinidad, ¿no? Y sin embargo, en ese sentido uno podría decir que es una obra muy amplia, ¿no? Y me parece que esa amplitud es la que le permite decir, bueno, pongámosle la plata para que venga el soviet a filmar en la Argentina, y los otros dicen ni loco, ¿no? Supongo que por eso, no tengo otra respuesta que esa. Una pregunta más, pero bueno. Así. En el cine mexicano, bueno, acá hay muchos especialistas en cine latinoamericano, yo no me voy a meter, pero bueno, yo creo que las dos, ¿no? O sea, en realidad el cine mexicano tiene mucha influencia de Hollywood, pero también, como decía Ocampo, los mejores cineastas mexicanos están marcados por la presencia de Einstein, ¿no? Sí. Creo que las dos cosas, ¿no? No sé, pero sí. Quería preguntarte si sabes a qué se estaba refiriendo Victoria Campo con esta idea de poesía documental, si tenía alguna referencia afuera, si estaba pensando en algún germen acá, digo, se me ocurre para ahí los cortos de Horacio Coppola, pero no sé si ya Mm. son posteriores, ¿no? Porque acá la vanguardia en los años 30 ya es un poco reducida, digo, ¿qué referencias tenía? Sí, está bueno. También sería una respuesta muy larga, la voy a hacer corta. Pero sí, la idea de poesía, de cine poético, de cine poesía, de poesía cinematográfica, era algo que estaba muy ahí en el aire, sobre todo vinculado a las vanguardias, ¿no? De hecho, Benjamin Fontaine, cuando viene a la Argentina la primera vez, invitado por Ocampo, antes de que después vuelva para filmar, cuando viene a la Argentina la primera vez, viene a dar una serie de conferencias. Él viene a presentar películas de vanguardia, trae Entre Actos, Un perro andaluz. De hecho, son las primeras copias que llegan a la Argentina de esas películas de vanguardia. Hay un texto muy lindo de Kosarinsky donde él dice, esas copias quedaron en la Argentina. Y Kosarinsky dice, esas copias que trajo Benjamin Fontaine son las que yo vi muchos años después y que me dieron la pauta de que había un cine distinto que el que veíamos en los cines, ¿no? Pero sobre todo la idea de cine y poesía está muy vinculada a la vanguardia, ¿no? Benjamin Fontaine escribe un texto aquí en la Argentina que se publica en la revista La Vida Literaria,
que habla de el cine poesía. Pero cuando piensa en cine poesía, piensa en el sentido en que uno podría pensar que entre acto es un cine poético, digamos, en el sentido de un tipo de cine no narrativo que se vincula, se asocia a la poesía o a la música o a algo no novelesco, no narrativo, digamos, ¿no? Las vanguardias piensan en el cine, en el cine poético en esa dirección, ¿no? Y me parece que lo curioso es que Ocampo, cuando piensa en el poema documental, piensa en algo que de alguna manera está más cercano a Flaherty. Esto es parte de un trabajo más largo, yo ahí hago una diferencia también entre el documental poético de Flaherty, tal como lo llama Grierson, el documental poético y el poema documental, ¿no? Me parece que hay como un matiz ahí. Pero en cualquier caso, me parece que la idea de poema documental está más cerca de ese tipo de documentalismo lírico que practica Flaherty, ¿no? Más que el tema de las vanguardias. Pero sí es cierto, como decís vos, que la idea de poesía, cine, todos esos cruces están muy en boga, ¿no? De hecho, bueno, el propio Grierson habla de la poética moana, ¿no? O sea, la idea de que hay algo ahí. Todo lo que no va para el lado de lo narrativo, todo lo que no va para el lado de lo novelesco es poético, musical, lírico, ¿no? Pero tienen sobre todo como un sentido más metafórico, ¿no? En realidad el cine poético es el cine no narrativo, sería, ¿no? Por la negativa. Creo que ella está pensando en la idea de un poema, de un tipo de documental, pero que construya líricamente la imagen de la pampa, ¿no? La pampa como la quinta esencia de la argentinidad, algo así, ¿no? Es como, no sé. Sí. Pero está bueno, es verdad eso, sí. Eh, Bueno, la última. no, ¿qué? No, no, Sí, sí. sí, sí. Ah, ya, ¿Quieren que ya me- te habían cerrado la boca. Sí, sí. Bueno, gracias, que me encantó escucharte. Yo creo que en relación a lo que hablaban de la industria mexicana, me parece que ahí sí tuvo razón Ocampo en buscar un cineasta extranjero para marcar lo que va a ser la cinematografía nacional, porque se habla mucho esto de la influencia de Eisenstein en digamos, en los directores posteriores. En México, la idea de los cielos del cine mexicano siempre señala, viene de que viva México, Tal cual. no viene de Antioquia Figueroa, Sí. toma de ahí. Pero después lo que me interesaba sobre todo, y te quería preguntar un poco, es la relación de Eisenstein o qué es lo que pensaba sobre el cine de Flaherty, que me parece como muy interesante. Estaba pensando incluso marcar ciertas relaciones entre ambos. Tuvieron una carrera bastante complicada. Él estaba en Paramount también en esos años, Ujú. trabajó con Murnau de forma fallida. Y después, cuando va a Inglaterra, a la escuela documental, también tiene ciertos problemas. Y me interesa sobre todo esta idea del el documental poético de Flaherty, que en un punto está en las antípodas de Eisenstein. Digo esto, cuando hace El hombre de Arán, gana el premio en Venecia y lo acusan de fascista, entonces no va a poder seguir trabajando en el documental inglés. Y digo, sobre todo esa idea de Flaherty que está sobre el protagonista individual, que digo, eso está completamente en las antípodas de Eisenstein. Entonces, por eso te quería preguntar, vos me dijiste, Eisenstein lo admiraba a Flaherty, como así esto, tomaba de Griffith, tomaba de absolutamente todos. ¿Tiene escrito sobre Flaherty? No, está bueno lo que decís. Tiene declaraciones sobre Flaherty. Yo no recuerdo, por ahí hay algún texto donde no tiene ningún texto sobre Flaherty, hay algún texto donde lo menciona, creo recordar, pero sobre todo hay declaraciones donde él dice algo así como que en algún momento dice, los soviéticos aprendimos de Flaherty como de ningún otro cineasta, dice Einstein, y en algún momento también dice, yo hice que, Flaherty hizo que me interesara en México, así como yo hice que Flaherty se interesara en la Unión Soviética, porque ese día que se encuentran,
a tomar el té. Flaherty le da algunas cartas de recomendación para cuando él viaje a México y Eisenstein le hace el contacto con la oficina de representación del cine soviético en los Estados Unidos. Y de hecho, Flaherty les propone una película a los soviéticos y le dicen, ok, y Flaherty se va de Estados Unidos pensando que va a ir a la Unión Soviética a filmar, y en el camino hay discrepancias, porque en realidad a Flaherty lo que le interesa es ir a filmar unas tribus de unos tipos ahí en el norte, que son como unas tribus primitivas, como las que le gustan a Flaherty, y los soviéticos en realidad lo que quieren es que no, que él les haga una película sobre el progreso de la revolución. Entonces es como que no se ponen de acuerdo, y llega hasta Alemania, creo, hasta Berlín, y en Berlín le cortan el chorro, y ahí es cuando Grierson lo rescata y Flaherty se va a Gran Bretaña, ¿no? Y filma después El hombre de Arán y qué sé yo. Pero en realidad esa relación es una relación como de doble vía, ¿no? O sea, Flaherty dice varias veces cómo lo admira Einstein y cómo vio 5 veces en el mismo día cuando vio Potemkin. La fue a ver una vez y se quedó a verla 5 veces más el mismo día. O sea, los dos hablan de manera muy admirativa, aunque como decís vos, en cierto modo son como lo opuesto. Pero Godard tiene una fórmula muy simpática, porque Godard dice, bueno, en realidad uno podría pensar que hay dos opuestos en el cine. Está Flaherty, que es lo documental, y está Eisenstein, que es el teatro. Pero sin embargo, esos dos opuestos terminan cruzándose, porque al fin y al cabo las películas documentales de Flaherty eran bastante ficción, de la misma manera que Eisenstein, que es el cineasta de ficción, termina siendo un documental, ¿no? En el sentido de que hay algo ahí en Que viva México. Y lo que vos decís respecto de que al mismo tiempo son cineastas muy opuestos, es verdad. En realidad, toda la idea del primer Eisenstein es la idea del héroe colectivo, ¿no? O sea, no hay personajes singulares, ¿no? Pero a mí justamente uno de los elementos que me resulta interesante en México, en Que viva México, si la hubiera hecho, es que ahí aparece algo más cercano a la idea de los individuos, ¿no? O sea, en México Einstein no piensa en la épica, en la épica de los pueblos. Los tratamientos que Einstein escribe son sobre personajes singulares. No digo con esto que Einstein hubiera cambiado radicalmente, pero es cierto que aparece otra vertiente. No sé si flahertiana, pero sí es cierto que aparece algo diferente a la idea del héroe colectivo que uno recuerda de Potemkin, por ejemplo, ¿no? O sea que me parece que ahí hay como algunos cruces, ¿no? Sin que, bueno, que obviamente, sin que dejen de ser dos cineastas muy diferentes e incluso opuestos, ¿no? Sí. Bueno, me parece que es un buen momento para cerrar tu presentación, las jornadas. Te agradecemos muchísimo No, yo soy el agradecido. haber hecho esta exposición, también todos los comentarios, reflexiones que se surgieron a posterior. Y bueno, te aplaudimos en primer lugar, Gabriela,